Buenas tardes a todos. Compartimos nuestra oración siguiendo la lectura del Evangelio según San Lucas. Estamos todavía en el capítulo 11. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: Yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Jesús, como hicieron todos los profetas, cuestiona actitudes que ya se convirtieron en hábitos, que fueron incorporados en la vida religiosa de las autoridades. En particular, en estos días estamos escuchando lo que dice a los fariseos y a los doctores de la ley. Con esto cuestiona estructuras ya montadas, mentales y sociales, en las que ellos, tanto los escribas como los fariseos, podríamos decir, estaban cómodos, no querían que eso fuera modificado, y precisamente es lo que Jesús está intentando hacer. Puede imaginar Jesús en la línea de los profetas lo que será su destino, algo que la historia después va a corroborar. Intentan acallar su mensaje, ignorando consciente o inconscientemente al mismo Dios. Se alejan de la voluntad de Dios porque no quieren escuchar cosas que de parte de Dios podrían hacerles transformar su vida. Sería un problema menor si se quedara en ellos, como pasa con tantas personas a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, personas que rechazan la verdad aún frente a la evidencia de la misma. El problema con estas personas es que debían servir al pueblo de Dios en las cosas que se referían a Dios. Entonces, rechazan a Jesús, impiden que otros se acerquen, se adueñaron, dice Jesús, de la llave, no entran y no dejan entrar. De hecho, hay algún testimonio en el Evangelio de San Juan que nos dice que algunas personas no eran discípulos públicamente de Jesús porque tenían temor a las autoridades religiosas, podían expulsarlos de la sinagoga. Entonces, como profeta, Jesús empieza a invitar a renovar la alianza, a ofrecer un culto verdadero a Dios. Esto es lo que han hecho siempre los profetas, provocando el rechazo que el mismo Jesús padece, y ya el final de este pasaje nos muestra cómo se empieza a ser más fuerte, empiezan a exigirle preguntas, a tenderle trampas para atraparlo en alguna afirmación. Y esto es parte de la historia del pecado, así lo lee Jesús, el pecado que comenzó con Adán y Eva, que sigue con Caín y Abel. Precisamente la sangre de Abel es fruto de la envidia de Caín. Podemos pensar que esto está detrás del rechazo de las autoridades religiosas. Envidian a Jesús, no quieren que la gente lo siga, porque entonces se apartarían de ellos y empezarían como a desobedecer sus exigencias, estas pesadas cargas que ponían sobre la gente en función del cumplimiento de la ley. Es una historia que sigue, lo vemos también reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los cristianos que anuncian el Evangelio son también perseguidos y muchos de ellos condenados a muerte, empezando por los apóstoles, los más cercanos a Jesús, aquellos 11, después 12, que
son enviados a anunciar también el Evangelio y todo lo que ello implica. Y en este sentido uno puede rescatar también para sí mismo, para cada uno de nosotros, que detrás de las quejas de Jesús hay una necesidad de interiorizar cada vez más la fe, de que cada uno de nosotros también pueda vivir en un constante proceso de conversión que nos haga más coherentes, que lo que creemos se diga en lo que hacemos, que lo que está en nuestro corazón en orden a la fe afecte, en el mejor sentido de la palabra, nuestras opciones, nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones. En definitiva, se trata de hacer realidad algo que comienza de una manera única y definitiva con la encarnación. Es el momento en el cual se rompe, uno podría decirlo así, la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo humano. Ahora Dios está metido hasta lo más profundo de nuestra vida, de la vida de nuestras comunidades, y eso es para que se manifieste en lo cotidiano, se manifieste en nuestro modo de vivir. Y en este sentido uno descubre que siempre falta crecer, que siempre hay algún lugar donde consciente o inconscientemente rechazamos a Jesús, rechazamos su mensaje, tenemos algunas estructuras humanas, psicológicas, sociales que pueden sentirse afectadas y entonces a veces uno tiende como a protegerse, de algún modo a dejar las cosas como están y vamos como frenando el desarrollo y el crecimiento del reino en nosotros mismos y en aquellos que de alguna manera dependen de nuestro testimonio. Pidámosle a Dios en este día que nos dé coherencia, que nos ayude a estar siempre atentos a ese riesgo de que haya espacios de nuestra vida donde no terminamos de dejar entrar el Evangelio, que podamos descubrirlos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vencer esas tentaciones, obviamente con la fuerza de Jesús y de su Espíritu que nos anima en nuestra vida de fe. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.